¿Ahí me ve bien? ¿Ya están grabando? Es que son los flashbacks. Ajá. ¿Chido? Pongan mucha atención. Hola, yo soy Ciro Guadarrama, estudié en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Escogí la especialidad de oftalmología y mi puntaje en el ENARM fue 76. Yo me llamo Andrés Felipe Melo Pacheco, yo vengo del IES Anáhuac, saqué 74.7 y escogí otorrinolaringología. Soy Nayeli Jocelyn Jiménez Wendline, soy de la UNAM, presenté para cirugía general con un puntaje de 7.3. Mi nombre es Alejandro López Leija, yo estudié en la Universidad La Salle, apliqué para medicina interna y mi puntaje fue 78.010. Yo soy Catalina Salazar y soy del TEC de Monterrey, del campus de Ciudad de México. Y apliqué a medicina interna y en el ENARM tuve un puntaje 75 punto decimales, que no me acuerdo. Yo empecé a prepararme para el ENARM en febrero, principios de febrero. Yo empecé a estudiar ya más o menos a mediados de diciembre, ya empezar a estudiar bien, ya dedicado. En abril del 2021. Yo me empecé a preparar para el ENARM más o menos por febrero del año pasado. Yo creo que ya bien, julio tal vez. Cuando yo empecé a estudiar, pues estaba haciendo el servicio social, entonces llegaba al hospital pues sí, cerca de las 7 y estaba saliendo aproximadamente como a las 2 o 3. En los ratitos libres que no tenía protocolo o que no tenía que estar viendo pacientes, me dedicaba a estudiar o a hacer simuladores o intentar aprovechar como esos ratitos muertos para meter tiempo de estudio. Entre 7 y 2 estaba haciendo cerca de hora y media o 2 horas de estudio. Después iba a mi casa, intentaba hacer ejercicio y en las tardes yo contraté el curso de La Salle, entonces llevaba las clases de 7 a 9 y ya prácticamente es lo que hacía, como 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde aproximadamente. Fue aumentando, empecé así los primeros meses, después como por mayo, junio, en promedio quizás le subí como a 5 horas en vez de 4. Y yo terminé el servicio a finales de julio, entonces a partir de agosto tenía prácticamente 2 meses para prepararme bien para el ENARM. Empecé a estudiar más horas, quizás como unas 6 o 7, y ya las últimas 2 semanas, que fue como mi periodo súper intensivo, ahí sí le metí como 8 horas diarias. Lo fui progresando poquito en poquito, como para irme acostumbrando, porque luego no estás acostumbrado a estudiar tanto y quieres estudiar tanto y pues la verdad te cansas. Por ejemplo, el primer mes estudiaba unos 2 o 3 horas, ya después del segundo, tercer, cuarto mes ya estudiaba de 3 a 4, ya para el quinto, sexto mes ya estaba estudiando de 6 horas, más o menos. Mi rutina dependía de mi horario del servicio. Me despertaba, aprovechaba algunos minutos para repasar lo del día anterior. Y llegando a mi casa, aproximadamente empezaba a estudiar a las 5 y terminaba como a las 12, entonces eran como 5 horas así productivas. Con el tiempo me fui acomodando más y ya pude aumentarla hasta 6. Al principio, te digo, más o menos como febrero, marzo, le dedicaba unas 2 horas al día a estudiar, a ver algunas clases, ponerme al corriente sobre todo de temas que yo sabía que no tenía como muy bien digamos, fundamentados en mi conocimiento. O sea, realmente enfocarme mucho a cosas que durante la carrera no aprendí bien, de tal manera que fuera lo primero que estudiara y ya más adelante cuando lo volviera a estudiar ya tuviera mínimo las bases. Ya conforme se fue acercando el examen, el ENARM y también el examen del hospital al que decidí entrar, fui dedicándole cada vez más tiempo. De tal manera que llegué incluso a estar algunos días ya muy cerca del ENARM dedicándole entre 8 y 10 horas al día. Como de julio a diciembre iba al servicio 7 a 4, comía y estudiaba como de 5 y media a 10. Y luego ya en enero me mandaron a home office, entonces estuvo mucho más fácil. Me levantaba como a las 7, de 7 a 12 estudiaba como puros temas de medicina interna para
los exámenes de la sede y eso. Como de 2 a 3 estudiaba para mis clases del curso que tomé. Era el curso como de 4 a 8. Luego cenaba y como de 10 a 12 estudiaba otro ratito. ¿Cuántas horas? Más de las que tenía el día. No, pero... 11 horas. Okay. 11 horas. Diosito. En esas 2 semanas sí llegué a sentirme bastante fatigado porque no estoy acostumbrado a ese ritmo de estudio. Como que soy una persona que prefiere estudiar poco pero bien estudiado antes de estudiar mucho tiempo porque, o sea, me conozco y sé que me cuesta trabajo mantener ese grado de atención por tantas horas, entonces normalmente no lo logro, pero sabía que iban a ser solo 2 semanas y tenía que esforzarme por lograr esas 2 semanas que ya tenía los temas que quería revisar, las dudas muy particulares. Pues sí, esas 2 semanas la verdad sí me sentí fatigado. Sí, tanto físicamente como mentalmente, sí. Yo creo que para el 7º, 8º mes fue cuando ya me estaba sintiendo más como el burnout, ¿no? Ya lo sentías más. Traté de darme, inicialmente me daba los domingos libres, traté de también darme algunos sábados libres, salir con mis amigos, con mi novia, ponerme a jugar o hacer ejercicio, eso me ayudó bastante. Sí, sobre todo al inicio no sabía ni por dónde empezar porque me atrasé un poco con el temario. Entonces me sentí súper burnouteada desde el inicio, pero ya que aprendí a calendarizar todo, ya fue más tranquilo. Sin duda, o sea, viéndolo en retrospectiva, la verdad es que empecé a estudiar muy tarde. O sea, realmente me tardé mucho en ponerme, digamos, a estudiar realmente, a hacer las cosas como debería de hacerlas. Los primeros meses del año no decidí como casi no estudiar y ese tiempo que perdí, la verdad es que lo tuve que reponer de forma, o sea, digamos, muy apretada. Entonces, ya para el último mes antes del ENAM, el último mes antes del examen del hospital al que entré finalmente, pues sí, tuve mucha fatiga, tanto física, mental, emocional. O sea, realmente no recomendaría dejar tanto estudio para el final, porque a fin de cuentas el estrés aumenta porque está cercano, digamos, al examen. Y si tienes muchas cosas que estudiar, pues ese estrés es al doble. O sea, si me pidieras que hiciera como un resumen de qué fue lo que más me ayudó para sobrellevar este malestar emocional y físico que tenía, pues 1, hacer pausas y tomarte el tiempo, digamos, libre que fuera necesario para estar bien tú mismo. Y 2, estar acompañado de gente que sepa por lo que estás viviendo y que te pueda, digamos, brindar un poco más de confianza en ti mismo y también darte como esa sensación de no estar solo en lo que estás haciendo. Sí, no, o sea, eso era como el promedio, pero como que yo sabía que me iba a sentir diferente ciertos días, o sea, como que ven que mucha gente dice como, no, siempre tómate un día de descanso a la semana, como que yo no hice eso, o sea, me tomaba medios días como la tarde del sábado, la tarde del domingo, porque sabía que tal vez un domingo iba a tener ganas de leer muchas horas o estudiar mucho y un martes tal vez no puedo, o sea, no me iba a sentir. Entonces como que era medio variable, pero en promedio sí. Y cuando sí me sentí como más cansada era justo después del ENARM, como para estudiar para los exámenes de las sedes en los hospitales. Ahí sí no mantuve ese ritmo, obviamente. Empecé a usar aromaterapia como señora. Intentaba hacer poquito yoga, pero la verdad no hice mucho ejercicio y eso sí siento que hubiera sido mejor, o sea, como que me hubiera ayudado más. Pero aromaterapia y incienso, o sea, sí me tomaba como los descansos que necesitaba cuando ya me sentía así saturada. Yo combiné las dos, o sea, tenía ratos de estudio yo solo y, por ejemplo, en el servicio trataba de estudiar con una amiga o con los otros amigos del servicio y prácticamente pues hay muchísima bibliografía, entonces como que normalmente adoptas una y te dedicas a leer de esa, otra persona adopta otra y entonces está padre poder
compartir ideas y compartir información que quizás no te daría tiempo de leerlo todo, pero tú ya resumiste cierta bibliografía y la otra persona cierta bibliografía, y entonces pueden compartir los puntos más importantes, aunque también entiendo que hay ratos para estudiar tú solo, ¿no? También es importante, hay dudas muy particulares que uno tiene y que la única forma de resolverlas es leyéndolo por sí mismo. Los primeros 6 meses estudié solo, porque yo quise mi primera vuelta dármela yo solo, y ya en mi segunda vuelta ya estudié con varios compañeros de mi escuela. Y yo recomendaría, es que esto es más personal, diría yo, como tú te acomodes. Yo siempre he estudiado un poquito mejor solo, y ya al final, para complementar con mis compañeros si me faltaba algo en algunos temas, etcétera, yo recomendaría estudiar con más personas. Sí, estudié sola y de vez en cuando me juntaba con amigos para ver nuevos temas o repasar. La ventaja que yo veo de estudiar con alguien es que en el momento en el que ya te sientes burnouteado, tener a alguien que está igual de burnouteado que tú, te ayuda, y sobre todo a temas que se te dificultan, ¿no? Yo tuve un poco de ambas, o sea, realmente yo creo que la mayor parte del estudio fue por mi cuenta. Definitivamente creo que el estudio más valioso que puedes tener es el que tú mismo te pones el propósito de aprenderlo, y que buscas la manera de aprenderlo, y si tienes muchas dudas sobre un tema, buscas y sigues leyendo hasta que definitivamente te quedas satisfecho con lo que sabes sobre ese tema, y fue lo que a mí más me ayudó. Pero también he de decir que tuve la fortuna de estar acompañado de amigos muy buenos que me retroalimentaban diariamente. El sentir que te están preguntando y no sabes lo mismo que otra persona, eso te genera como cierto impulso de, ok, tengo que echarle más ganas porque tal vez no estoy haciendo todo lo que podría hacer. Al principio sola, o sea, como de julio a diciembre, yo solita leía los ETOs y mis flashcards y así, lo que sabía que como que para mí era más eficiente. A partir de enero, los temas de medicina interna, sí, con otro amigo que también aplicó. Y como a partir de abril, los temas de gine y pedia y ciru, como los que pensamos que eran más importantes, con otras 2 amigas también. Yo siento que es mucho de suerte, o sea, como si tienes un equipo de estudio que está pensando como tú y te impulsa y se concentran bien, siento que sí es muy bueno porque como que te obligan a tener siempre horarios, ¿no? Como ya fijos, y como que sientes cierta obligación de cumplir con tu parte del estudio y como que intercambiar ideas. Siento que sí te enriquece mucho y no te sientes tan solito. O sea, como que también es menos estresante, porque a veces cuando estudias solito siento que estás sobrepensando todo y estás más ansioso, entonces, pero sí creo que tienes que tener un ratito para ti solito, o sea, como que si encuentras personas que funcionan, yo diría que mixto está bien, como yo lo intenté hacer mixto y sí me funcionó. Yo tomé el curso de La Salle. A mí me pareció que ese curso es como un tercio muy bueno para el ENARM, un tercio muy bueno para la vida y un tercio ni bueno para el ENARM ni bueno para la vida. No lo recomiendo como tal. Si tuviera que repetir el ENARM, no contrataría curso. Ningún curso te va a asegurar que pases el ENARM. Creo que es más importante tener un calendario, y creo que fue lo que más me sirvió del curso. O sea, asegurarme que por lo menos una vez viera todos los temas más importantes. Eso es para lo que considero que sirven los cursos. Ahorita yo el que tomé fue el del Dr. Re, y no lo tomé todo el año, son unos 6 meses, y yo lo recomendaría mucho en el sentido de que es más accesible, en el sentido de que no tienes que pagar tanto. Por ejemplo, algunos cursos cuestan de 15,000 en adelante, y este es de que nada más pagar 100 pesos mensuales, entonces está muy bien. Te ayuda como para mantenerte un ritmo y saber qué estudiar todos los días. Yo tomé el PUEP y ENARMine, y sí lo recomiendo como para llevar una guía, si es que no somos muy organizados, pero no lo considero necesario. La verdad no creo que sean necesarios los cursos, sino más bien aprender a poner los temas y delimitar tu calendario y tus horas de estudio. El curso que yo contraté y que pagué fue el PUEP. Al principio, pues las clases se me hacían buenas, se me hacían muy largas. Entonces sentía como que no avanzaba lo suficiente, o que tal vez, digamos, la cantidad de información era exagerada para realmente lo que se debe de saber como médico general para el ENARM. Considero que es un buen curso, pero en mi experiencia no me gustó del todo. El que más me ayudó definitivamente
fue en Armind, porque las clases son muy concisas. O sea, el hecho de que las clases estén grabadas y que puedas consultarlas en cualquier momento te da la libertad a ti de tomar, digamos, el rumbo de tu estudio. Y aparte, o sea, creo que algo que me funcionó muchísimo fue que en el curso en Armind hacen sesiones de casos clínicos en las cuales el médico que está impartiendo la sesión te lleva de la mano a ver cómo se debe, digamos, de desglosar un caso clínico y cómo se debe resolver una pregunta de este tipo, porque a fin de cuentas no todo es conocimiento. Para pasar este tipo de exámenes no se trata solamente de que sepas medicina, sino también se trata de que tengas habilidades de respuesta de preguntas. Pues empecé con un poco de información del curso del PUEP. Se me hizo súper bueno. Los temas de Gine y Pedi están súper bien hechos. Son súper buenos maestros todos, o sea, no solo los de medicina interna. Y bajé 2 aplicaciones, una que se llama Reto en ARM y una que se llama Flash en ARM. La verdad me gustó más Reto en ARM porque eran como casos clínicos chiquitos y te venía la retroalimentación con las referencias. Y ya en enero entré al curso del INP. Sí me gustó mucho, pero como no estaban acostumbrados a clases por Zoom y así, o sea, como en línea, sí vi un poquito de desorganización a veces y no te dejaban las clases grabadas. Entonces como que siempre tenías que poner ese horario, pero en el PUEP sí está la plataforma o en el Prieto, ¿no? También están. Pero sí me gustó mucho también. Y también pues veía su Telegram de la triada clásica y así. Siento que como que también como en la noche como que antes de irte a dormir, como que para que te dé sueñito, como que puedes estar contestando preguntas así. Entonces también me metí a algunas clases, sobre todo de Gine, de Armind. También me gustaron muchísimo, o sea, siento que te lo daban muy puntual y como participabas, como que se te quedaba mucho más, o sea, te sentías como muy integrado. Yo contraté el Predumed. Los simuladores sirven principalmente para 2 cosas. Una es para medir tus tiempos de las preguntas, darte cuenta de cuánto tiempo te lleva contestar cada pregunta y acostumbrarte a contestarlas en idealmente menos de 1 minuto. Y 2, acostumbrarte a leer el formato de las preguntas, a como buscar la información más importante y contestar lo que te están preguntando. En el ENARM no quieren que asumas nada, o sea, si te dicen que no consume drogas, no consume drogas, aunque sea un adolescente que vive en la calle, o sea, cualquier cosa que no haga suposiciones y solo contesta lo que te están preguntando. Siento que para eso sirven muy bien los simuladores. Muy importantes, muy importantes. Yo recomiendo 2. Yo utilicé el Produmed y el ENARM Master. Muy buenos los 2. En lo personal, los míos fueron bastante parecidos. En cuestión de las preguntas y el puntaje, por ejemplo, en el Master manejaba un promedio general de 75, entonces se acercó bastante al mío. Y en el Produmed, por ejemplo, en los exámenes largos, sacaba, por ejemplo, 72, luego otro 79. Entonces, si lo vais redondeando, se acercó bastante a mi promedio. Yo hice el Produmed, pero creo que igual que todos, al ver que teníamos un puntaje bajísimo, como que me dejó de gustar y ya no lo seguí haciendo. El tipo de preguntas te prepara como para contestarlas, pero no, en realidad no tienen el grado de dificultad parecido. Considero que son una buena herramienta, sin duda. Creo que todo tipo de preparación es valiosa, pero creo que vale más la pena que alguien te guíe en, digamos, en la resolución de preguntas para que puedas obtener estas habilidades de resolución de preguntas más que estar resolviendo preguntas solo porque sí. El Predumed. En Ginepedia sí siento que me ayudó muchísimo y sobre todo como para la resistencia, o sea, como para no cansarme de contestar exámenes y así. Y, o sea, lo bueno es que fue de 280 preguntas ahorita, ¿no? O sea, mucho más fácil que antes, pero sí siento que me ayudó. La verdad no recomiendo leerlas completas. Creo que hay cosas muy particulares de las GPCs que sí valen la pena, pero más que nada como datos duros o primeras líneas de tratamiento. Quizás a veces revisar los diagramas de flujo que vienen. Yo no leí ninguna guía de práctica clínica completa, solo buscaba pues dudas particulares. Mira, la verdad, honestamente, sí recomendaría leer algunas, las más importantes, por ejemplo, hipertensión, diabetes. Pero hoy en día, si te das cuenta, ya hay bastantes resúmenes de las GPCs, aparte de los manuales. Entonces yo recomendaría basarte más en los resúmenes de las GPCs, por ejemplo, las joyas en ARM. Yo la verdad no leí GPCs,
leía como los datos que venían dentro del curso que tomé y algunas otras cosas que publicaban en resúmenes, pero la verdad yo no las leí. Este año no preguntaron cosas así muy basadas en GPCs, entonces varía. Realmente leí muy pocas GPCs. O sea, las pocas GPCs que leí casi todas fueron de gineco. No leerlas de corrido, o sea, buscar nada más los datos específicos que quieres saber. No, o sea, no recomiendo que inviertan tanto tiempo en leer las GPCs. O sea, yo no tuve que leer ninguna GPC completa. O sea, nunca abrí las GPCs, solo leía los resúmenes de las GPCs y ya, porque siento que sí ya estaba como mucho más dirigido a medicina real. O sea, sí estaba bien hecho, a mi parecer, este examen. Si no encuentran información de algún lado, tal vez sí, como buscar intencionadamente, pero no invertiría demasiado tiempo en eso. Tal vez gine y pedia a lo mejor, pero nada más. La bibliografía que yo utilicé fue los CTOs. Me apoyé mucho pues, del curso. Y también, la verdad, algo que quizás suene muy tonto, pero yo siento que sí me sirvió, fueron ver videos en YouTube de gente que ya había hecho el ENARM, no sé, Médico que se respeta, o Rombo Médico, o Doctor García. Pues ellos juntan información de todos lados que encuentran. Entonces prácticamente cubres todas las posibilidades de cosas que te podrían llegar a preguntar. Yo utilicé, por ejemplo, el CTO nada más para pedia y para gine. Utilicé el manual del doctor Prieto para cirugía, algunos temas de pediatría. Y ya todo lo demás fue, por ejemplo, joyas en ARM y pues el doctor Re, los videos del doctor Re. Compré el manual del doctor Prieto y leí algunos temas y está bastante bien. De ahí igual vienen como resúmenes de GPCs. Híjole, es difícil decirlo porque yo de por sí ya tenía mucho material en mi computadora que fui haciendo durante toda mi carrera. O sea, con todo tipo de información que me llegaba, yo lo que hacía era mejorar mi propio material. O sea, ir como haciendo una mezcla de diferentes fuentes de tal manera que al final tienes una síntesis de diferentes lugares. La verdad, a mí sí me funcionaron muy bien los CTOs. O sea, yo sé que hay gente que no les encanta mucho, pero creo que como que para este examen y sobre todo que ya son menos preguntas, lo más importante es como abarcar toda la información y luego ya decides cuál sí darle a fondo, ¿no? Y hay unos chiquitos, como el Pocket de Medicina Interna, también hay Pocket de Pedia y de Gine. Esos también los leí, la verdad. Como que dije, es que no puedo invertir tantas horas en leer tan a fondo si necesito abarcar muchos temas. Entonces leía los pockets de todo, o sea, pocket de interna, ginepedia y los CTOs. Definitivamente pedia y gineco. Creo que en general el ENARM está bastante bien dividido en las 4 troncales, pero obviamente medicina interna es un mundo. Si quieres dedicarle el mismo tiempo a nefro, que a neuro, que a bla, 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 y solo dedicarle poquito tiempo a gine y pedia, yo creo que es difícil que te vaya bien. Creo que yo me enfocaría bien a eso y a los temas que creas que más te cuesten trabajo. Sinceramente, yo creo que este año yo no lo vi como antes de que, por ejemplo, decían que estaba más cargado en gine y pedia. Ahorita había como que se equiparaba todo. Entonces, yo diría enfócate en lo que más mal te vayas, en lo que más mal te vaya en los simuladores. Sí, control prenatal de ginecología. Yo creo que hay que ser muy honesto contigo mismo y decir, creo que nunca aprendí nefrología, creo que nunca aprendí pediatría. Me voy a enfocar en las cosas que no sé, para mejorar, digamos, nivelar todo lo que necesite esos temas que no sé y ya después poderme enfocar en cosas que sí sé y darle, digamos, el toque final a lo que ya sabes. Gine y pedia definitivamente sí, o sea, en el mío sí vino muchísimo gine. Esquema de vacunación también. De medicina interna yo creo que infecto, poquito hemato, a mí me vinieron preguntas así un poco difíciles de leucemias. Siento que gine y pedia todo lo que puedas, bien aprendido. Y ya infecto, reuma, hemato, onco
y cirugía general, pero muy básicos. Personalmente no, pero fue algo que hice muy consciente y que fue como justo de mis propósitos. Yo dije como, ok, sí eres médico, pero no es lo único que eres y un examen no puede determinar todos los aspectos de tu vida. Y más en el momento en el que estábamos, ¿no? Como con la pandemia, si por algo perdí a mis padres o yo me moría o cualquier cosa, como que no quería sentir que dediqué un año solo a estudiar. Sí, más que nada socialmente, porque sí había muchos momentos donde algunos días me tocaba estudiar muchos temas y pues le tenía que decir pues, a mi novia, a mis amigos de que no, la verdad, no puedo salir, tengo que estudiar. O sea, socialmente sí me afectó más que nada, pero yo lo que diría es, solo es un año de preparación, no te preocupes. Tienes que hacer un pequeño sacrificio y va a valer la pena. Emocional y socialmente es muy pesado. Socialmente porque no puedes ver con frecuencia como a las personas que frecuentabas. Y emocionalmente porque pues es siempre estar pensando, ¿no? De ¿qué pasa si no lo paso? Estás todo el tiempo pensando en ese examen y todo el tiempo que podrías como ocuparlo para distraerte, estás pensando que te estás distrayendo en estudiando. Creo que solamente emocionalmente tuve ahí unos meses donde verdaderamente sí tuve pues malestar emocional, me sentía muy ansioso, me sentía hasta cierto punto deprimido y sentía que no estaba haciendo lo que yo quería, porque a fin de cuentas estar todo el tiempo estudiando tampoco es, digamos, una muy buena forma de vivir. Sí, socialmente la verdad no, porque justo como no tenía un día entero de descanso, o sea, como me daba medias tardes o así, sí pude como ir a cumpleaños que eran importantes o así, como que tenía un poquito de flexibilidad algún fin de semana. Emocionalmente obviamente sí, o sea, sí sentía mucha ansiedad y todo el tiempo estaba sobrepensando, como preocupada porque pues es tu futuro y es como vas formando tu camino profesional y así, como que empiezas a pensar que necesitas un buen camino para, pues sí, como poder sustentarte y así ganar dinero, como que estar bien. Entonces sí tenía mucha ansiedad y siento que eso me falló, o sea, como que tal vez buscar más apoyo psicológico ayuda mucho más. Creo que no me dejaría llevar tanto por los rumores. Le dediqué mucho tiempo a leer, por ejemplo, todo lo de medicina tradicional, que habían estos rumores de que iba a venir mucho de tanto estadística, como, o sea, datos duros de prevalencia, incidencia, etcétera, como estas cosas de medicina tradicional y alternativa, que al final no vinieron. Me daría un poquito más de horas para hacer ejercicio, despejarme, no saturarte tanto por querer estudiar más al día, porque al final de cuentas, de tanto que estudias, se te van a empezar a olvidar algunas cosas. Entonces, equilibrarme un poquito mejor, no atorarme tanto en detalles por eso luego no me gustaba leer tanto las guías, porque como el año pasado estaban los rumores de que preguntaban porcentajes, preguntaban datos así muy específicos, algunas veces perdías como que era lo importante, ¿no? Querías memorizarte o aprenderte todo. Entonces, no perdería tanto tiempo en detalles tan específicos, sino lo importante y bye. O sea, así. Si yo tuviera que hacer el ENARM, probablemente hubiese dejado de estudiar una semana antes e irme a descansar. Definitivamente lo primero que haría sería empezar mucho antes a prepararme para el ENARM. No dejar que pase tanto tiempo antes del examen, porque terminas tú solito poniéndote el pie, teniendo que estudiar 10 veces más de lo que podrías haber estudiado si no administras bien tu tiempo. O sea, no es por hacer la barba, pero la verdad creo que sí me hubiera metido desde antes a las clases de NARMind, porque siento que sí me dieron muchos puntos en el ENARM. Y 20 minutos de ejercicio en la mañana en mi cuarto. Creo que uno de los mejores consejos que podría dar es que nada es más importante que uno mismo, ningún examen, ninguna especialidad, ¿no? Porque al final si no estás bien contigo mismo no puedes estar bien para los demás. Entonces como que no te lo tomes tan en serio. O sea, es quizás el examen más importante de tu vida y lo entiendo y ya lo viví y sé que es muy estresante y sé que es muy difícil decir como así no pasa nada. Pero intentar
darte cuenta que pues es un proceso que no es solo el examen, ¿sabes? Vienes estudiando 7 o 6 años de la carrera. Muchas de esas cosas ya las sabes, entonces simplemente relájate un poquito, intenta estudiar de la forma que a ti te sirve, sé honesto contigo mismo y si sabes que a ti te funciona estudiar 10 horas, estudia 10 horas y eso es lo que te toca. Si sabes que salir de fiesta una vez a la semana te va a permitir estudiar el resto, hazlo. Creo que muchas veces nos enfocamos más en, no estoy cumpliendo tantos días de estudio y tantas horas y voy atrasado y entonces te empiezas a estresar más, estudias peor, no se te quedan las cosas. Simplemente haz las cosas que más tranquilidad te den y pues nada, es un examen. Al final no define ni quién eres ni nada. O sea, conozco muchos médicos increíbles que no pasaron el ENARM a la primera. Conozco gente que nunca pensé que pasaran el ENARM y les fue bien, entonces pues es un examen nada más. Parte del examen es conocimiento, parte es suerte, parte es fortaleza mental y cómo estar ahí. Entonces, pues no te lo tomes tan en serio. Yo creo que lo más importante, independientemente de donde estés o lo que hagas, es la disciplina. O sea, sí, el examen es bastante difícil y no hay atajos. Tienes que disciplinarte, dedicarte a estudiar. Tristemente algunas veces vas a tener que sacrificar pues salidas o cualquier cosa o ejercicio de vez en cuando, pero disciplínate, organízate y con eso vas a lograr lo que tú te propongas. Que tomen todo con calma y a su ritmo, que si pueden pues planeen todo desde antes, tengan plan A, plan B y que pues en realidad es un examen, nuestra vida no depende de ello y que traten de descansar, ¿no? Lo más importante de ese examen es llegar tranquilo y contestarlo tranquilo. O sea, lo que estudiamos puede que nos traicione al final si no estamos tranquilos. No me sentía tan cansada en el proceso porque sabía bien como por qué quería lo que quería, o sea, por qué quería ser internista, por qué quería estar en el hospital que quería estar, como que todos los días me levantaba con un propósito bien definido, o sea, intencionadamente hacía las cosas porque sabía que eso me iba a hacer feliz. Entonces como que siento que si no estás tan seguro de qué especialidad quieres o si quieres hacer el ENARM o quieres irte a otro lugar o una maestría, o sea, primero como que estar seguro de que quieres hacerlo y por qué, porque si no dices qué flojera, o sea, voy a estudiar para un examen que ni siquiera sé si quiero presentar, como que es como el triple de pesado, ¿no? Entonces como que piensen bien por qué quieren eso, si sí quieren estar aquí en México o si sí quieren especialidad y así. Porque es muy diferente como despertarte, o sea, sí ansiosa, pero también emocionada. Entonces como que siento que es bueno saber qué quieres y como por qué y así. Y que se rodeen de gente que quiera lo mismo, como que también los impulsen a lo mismo y que crean en ellos. Yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es prepárense ustedes de la manera en que a ustedes les funcione. O sea, conózcanse bien, sepan cómo es la manera de estudio que a ustedes les ha funcionado o les funciona, o fíjense muy bien qué es lo que más les está funcionando a la hora de estudiar y háganlo. Generen sus propias formas de estudio y pues no se estresen. O sea, realmente el ENARM es un examen complejo, pero no puedo decir que sea imposible. Entonces yo les recomiendo mucho, tómenselo con calma, mentalícense a que es un examen que juega mucho con tu mente, o sea, simplemente porque estás en una situación emocional, en una situación de estrés, en una situación donde realmente sientes la presión de resolver ese examen. O sea, mientras más lo tomes con calma, mejor te va a ir en ese examen.